cada anochecer hasta el despertar, dame paz, mi Cristo. Si en la tempestad llega la ansiedad, dame paz, mi Cristo. Dame paz, tómame en tus brazos, Cristo. Dame paz. Dios les bendiga, buenos días a todos, bienvenidos. Hemos visto algunas enseñanzas en este mes, el ciclo de la economía casera. Hemos visto que necesitamos administración, administrar los bienes, administrar nuestras capacidades. También hemos visto que necesitamos ahorrar para en un futuro tener una buena economía. También hemos visto que necesitamos aprender a ser felices con lo que tenemos, a disfrutar cada etapa de nuestra vida, cada etapa que vamos logrando algo, debemos aprender a disfrutarlo, a ser feliz con lo que tengo. Pero también hay algo importante, que es algo que es un dolor de cabeza constante, cuando tenemos deudas. Hay una cosita como esta, que cuando nos la dan, híjole, nos alegramos, nos ponemos felices, de inmediato le firmamos en la parte de atrás, y cuando apenas nos la entregan queremos salir a estrenarla, a usarla. Yo recuerdo, no sé si ahora todavía lo acostumbren, pero cuando yo trabajaba en oficina, cuando a alguien le daban una tarjetita de estas, lo primero que había que hacer era invitar a los compañeros del trabajo para estrenarla. Yo no sé si ahora lo sigan haciendo, pero esta cosita o puede ser de bendición o puede ser de maldición. Y desgraciadamente, la mayoría de las veces es para maldición, porque no sabemos administrarla. Es una herramienta muy buena cuando sabemos manejarla, pero cuando no lo sabemos, nos vamos al hoyo. Empezamos a caer y a caer y a caer. Y bueno, por eso el sermón de esta mañana se llama pagar y no deber. Porque la Biblia nos enseña eso. Si debes, paga. Pero es mejor no deber. Vamos al libro de Romanos, en el capítulo 13, los versículos 7 y 8. Es el libro de Romanos, capítulo 13, versículos 7 y 8, y dice así: pagad a todos los que debéis, al tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Vamos a orar. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, te damos gracias por permitirnos estar aquí esta mañana. Queremos pedirte que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva poderosamente y nos hable, y nos enseñe, y nos confronte, Señor, para poder tomar medidas y hacer ajustes en nuestra vida, Señor. Padre, nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesucristo. Amén. Queremos tener vidas plenas. Cantábamos, ¿verdad?, hace rato un canto donde queremos que el Señor cambie nuestra vida, queremos que el Señor nos guíe, queremos que el Señor nos dirija. Y bueno, el Señor le escuchó ahora que estaba cantando y le dice: ¿de veras quieres que yo te dirija? ¿De veras quieres que te dé consejos? Bueno, pues entonces esta mañana tengo un consejo para ti: paga y no debas.
es molesto que te cobren, ¿verdad? Es muy molesto que te cobren. ¿A quién no le da coraje que cuando uno está descansando en la casa, disfrutando del día de descanso, vengan los cobradores, toquen la puerta y nos interrumpan esa burbuja de tranquilidad en la que estamos inmersos? ¡Ay, ahí viene ese cobrador! Hasta da pena, ¿no? Porque ¿qué van a pensar los vecinos que me tienen que venir a cobrar? ¿Da coraje que le cobren a uno? Sí, ¿verdad? Sí, da coraje, es molesto que le cobren a uno. ¿Sabe por qué? Porque es molesta la autoridad. Siempre la autoridad es molesta. ¿Qué tiene que ver eso con que me cobren? ¿Sabe? Cuando usted debe, cuando usted hace un convenio con alguien, le está dando autoridad a la otra persona para que le venga a cobrar si usted no le paga. ¿Y sabe qué dice la Biblia al respecto? Vamos a estar ahí en Romanos 13 y nos vamos a ir yendo por los versículos. Vamos a empezar desde el 1. Recuerden que yo siempre leo lo que es la idea central, pero de ahí nos vamos a lo que es todo el contexto. Y dice en los versículos 1 al 2, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y lo que resiste acarrean condenación para sí mismos. Cuando dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Sabe? Como dije ahorita, cuando usted hace un convenio con una empresa, cuando usted hace un convenio con una persona para que le presten o para que le den un mueble o algo, usted le está diciendo, yo te voy a pagar y te estoy dando la autoridad para que me cobres. Y cuando dice la Biblia, sométanse todas las personas a las autoridades superiores, es porque Dios dice aquí que Dios también les ha dado autoridad a esas personas. Si Dios no hubiera querido que esas personas estuvieran en ese nivel, no lo hubieran logrado. Por ejemplo, un policía es policía porque Dios quiso que hubiera un policía. Un presidente municipal es presidente municipal si nosotros votamos, pero si Dios no hubiera querido, no hubiera llegado. Algunos se quedaron en el camino, ¿verdad? Y ya era muy seguro que llegaran. Cuando Dios dice no, es no. Pero cuando Dios quiere poner a una persona, así todo mundo se oponga, va a llegar a estar en ese lugar. Y dijimos entonces que a quien nosotros le debemos es una autoridad. Primero le dimos nosotros la autoridad por haberle prestado, pero además Dios la ratifica. Y dice, y si tú no le pagas, y si tú no le haces caso a esa autoridad, estás en contra de mí. Cuando una persona te viene a cobrar, te está haciendo un favor, según lo que dice la Biblia. Sí, te está haciendo un favor. Fíjense, vamos a leer otra vez. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, que era lo que decía. Las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Cuando una persona viene a cobrarnos, nos dice, vengo a cobrarte porque no quiero que venga algo peor sobre de ti. Por eso dice, resistan, sométanse, pónganse debajo de esa autoridad que viene a cobrar. La autoridad siempre ha sido molesta, pues siempre se ha obstinado en hacernos ver lo que está mal. El que nos estén recordando una y otra vez que debemos es incómodo, pues nos están haciendo ver que hemos fallado.
Esa persona que viene a cobrarnos está autorizada por Dios para que te cobre. Así que si te le escondes al cobrador, estás intentando escondértele a Dios. Lo que no vemos cuando nos cobran es que nos están haciendo un bien, pues cuando esa autoridad nos recuerda que debemos pagar, nos está previniendo de una consecuencia mayor. En vez de molestarnos, deberíamos de dar gracias por recordarnos que estamos a tiempo de corregir la falla. Suena ilógico, ¿verdad? El molesto nos está haciendo un favor. Cada que te vengan a tocar la puerta porque debes, te están viniendo a decir, corrígete, porque te puede venir un mal peor. Cuando suena el teléfono, que hay del banco fulanito de tal para que ya venga a pagar, ¡ay! ¿Cómo molestan? Les están diciendo, corríjanse, porque puede venir un mal peor. Corríjanse porque le pueden quitar su casa. Corríjanse porque le pueden quitar su coche. Corríjanse porque le pueden hacer pasar malos momentos. No se espere a que llegue eso. Las autoridades nos molestan cuando vamos en el carro y un agente de tránsito nos para porque a lo mejor no llevábamos el cinturón de seguridad. Pero lo que nos está diciendo el de tránsito, que es una autoridad, nos está diciendo, es que lo que quiero es prevenirte de que te pase algo peor. Cuando vamos manejando muy rápido y nos paran, lo que nos están diciendo es, quiero prevenirte de que vaya a haber un accidente y te pase algo peor. La ley es preventiva. La ley es para prevenirnos de que puede pasar algo más grande. Cuando nosotros debemos y la autoridad viene a cobrarnos, nos está diciendo, ten cuidado porque te puede pasar algo más allá, aunque nos incomode. Es molesto también sentir temor, porque cuando vienen a cobrarnos nos hacen sentir temor. Dicen los versículos del 3 y 4, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Si tú estuvieras haciendo lo malo, lo bueno, no tenían que decirte nada. Si tú ya hubieras pagado, no tenían que haberte venido a cobrar. Si tú no aceleras y rebasas el límite de velocidad, nadie te va a detener, nadie te va a decir nada. Si tú traes tu cinturón de seguridad puesto, nadie te va a decir. Si tú enciendes la luz en la noche cuando vas manejando, nadie te va a molestar. Pero ¿a quién molestan? Al que excede la velocidad, al que no trae el cinturón, al que no prende la luz, al que no ha pagado. ¿Es molesto? Sí, pero te tienen que llamar la atención si no estás haciendo bien las cosas. No nos gusta, a nadie nos gusta que nos señalen cuando algo estamos haciendo mal. Si en el trabajo estamos haciendo las cosas y nos llaman la atención, nos molestamos. De verdad, nos molestamos. Como decía, si vamos caminando en el carro y nos llaman la atención, nos molestamos. Si no hemos pagado el agua y nos llega un requerimiento de Aguacán, nos molestamos. Ya van a empezar a molestar estos. No hemos pagado el predial y nos manda también el municipio que hay que pagar el predial y nos molestamos y nos enojamos. Pero si lo hubiéramos pagado, nadie nos hubiera dicho nada. Cuando no hemos pagado la tarjetita nos mandan, ¿verdad?, requerimientos también. Pero cuando la pagamos hasta nos mandan una cartita donde, porque usted ha manejado muy bien sus finanzas, le damos más crédito. Embárquese más. ¿No es cierto que hasta nos premian? Y eso es lo que está diciendo la Biblia.
Si temes a la autoridad, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Si tú le debes a alguien y le pagas, te va a decir, oye, qué buen pagador es este, ¿verdad? Si nosotros compramos algo y lo pagamos a tiempo, a lo mejor compramos algo en abonos y pagamos puntual, cuando queremos sacar otra cosa nos van a decir, adelante, señor, adelante, usted es muy buen pagador. Las personas que nos están cobrando es la autoridad que puede sentenciarnos a experimentar cosas desagradables. Si nosotros estuviéramos cumpliendo, no nos amenazarían ni nos señalarían, porque no fueron puestos ahí para intimidar a los que cumplen, pero sí es su papel hacerles saber de las consecuencias al que no cumple. Si tú cumples con tus compromisos, ten por seguro que no te amenazarán y por el contrario reconocerán que eres una persona responsable y digna de confianza. Los que tuvimos estudio en la semana, ¿qué le dijo Jesús al paralítico? Tenme confianza, experimenta lo que yo puedo hacer. Y ponía por ahí el ejemplo que si yo le pido dinero a la gente y no me conocen, tenme confianza, préstame. Pues como que no les voy a dar mucha confianza, ¿verdad? Y menos si lo acabo de conocer. Es la primera vez que usted viene, ¿me podría prestar 1,000 pesitos? Si los tiene, sí, pero va a hacer lo posible por no tenerlos, porque quién sabe, es la primera vez que vengo y ya me está pidiendo 1,000 pesos, ¿verdad? Pero si pago, si voy y le pago, entonces va a decir, oye, ¿sí cumplió? Y entonces yo puedo ser de confianza, ¿verdad? Y a lo mejor después me va a recomendar con otra persona. No, si el pastor te pide, sí, préstale, porque sí paga. Esperemos que no tengamos que decirles, ténganme confianza. Entonces es molesto sentir temor, pero si no queremos sentir temor, entonces debemos cumplir con nuestras obligaciones. Saben, también es triste, pero también es molesto cumplirle a Dios. A mucha gente le molesta cumplirle a Dios. Dicen los versículos 5 y 6, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Si nosotros vemos al cobrador no como nuestro enemigo, sino como aquel que viene a ofrecernos que se cuarte aquel plan que están haciendo para cobrarnos de una manera enérgica, y lo vemos que lo único que está haciendo es cumplir con su deber, porque incluso él vive de eso, las cosas van a cambiar. Ya no hay que verlo como nuestro enemigo, hay que verlo como nuestro amigo, pero lograr eso es muy difícil. Por eso cuando nosotros nos molestamos con ver al cobrador o al que nos está girando aquella orden, nos molestamos porque es difícil ver con los ojos de Dios. Es muy difícil cumplirle a Dios, porque Dios nos dice, ama incluso a tu enemigo, ama a aquel que te está haciendo sentir incómodo, ama a aquel que te está señalando, ama a aquel que te está atacando. Y entonces si ese cobrador está viniendo a decirme que yo estoy equivocado, en vez de odiarlo, debo hacerlo mi amigo. Debo entender que está haciendo y cumpliendo con su labor, y en vez de cerrarle la puerta en las narices o echarle y soltarle al perro, mejor lo hago mi amigo, ¿verdad? Porque ¿a poco no hay perros que parece que los pusieron ahí para que uno no se acerque a la puerta? Yo no sé si lo pusieron por aquellos que vamos a tocar la puerta para hablarles de Dios o por los cobradores. El cumplir con las responsabilidades contraídas es muy molesto. Es muy molesto que nos estén
cobrando, y también es muy molesto el que nos recuerden las consecuencias por no cumplir. Cuando nos molestamos por todo esto, nos estamos molestando con Dios, y debemos reconocer que es molesto también el que nos estén recordando que debemos cambiar nuestra actitud, porque lo que Dios hace es estarnos recordando que debemos cambiar de actitud. Cada que venimos aquí, nos vamos con un regaño, ¿no es cierto? Yo cada que preparo un sermón, me regaña el Señor. Y yo digo, yo creo que somos masoquistas los que venimos aquí, porque cada 8 días el Señor nos señala errores, y nos señala errores. Unos de plano dicen, yo ya no voy a ese lugar. Nomás me están diciendo en qué estoy equivocado. Pero no soy yo, es Dios, es el Señor que nos está diciendo, es que tienes que cambiar. Y eso es molesto. Ha habido personas que me dicen que soy yo directamente el que les está diciendo las cosas. Porque bueno, yo me entero de algunas cosas de la vida de la gente, ¿verdad? Pero a veces cuando estoy preparando el sermón digo, Señor, no me dejes decir esto porque fulanito va a pensar que se lo estoy diciendo a él. Pero el Señor me dice, pues díceselo. Y si no se lo digo. Y me vuelve a decir, pues díceselo. Que se moleste, no le hace. Y bueno, pues se lo tengo que decir. Si bien debemos tener en cuenta que si fallamos vendrá una consecuencia, no es lo que nos debe mover a tener un cambio. Lo que nos debe mover es la conciencia, dice aquí el pasaje. ¿Y qué es la conciencia? La conciencia es la facultad mediante la cual llegamos a conocer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que vivamos tranquilos y que demos testimonio de que Jesús vive en nosotros. O sea que nosotros debemos de vivir con una conexión con el Espíritu Santo que nos deje ver en qué debemos estar cambiando. La diferencia de la ley del Antiguo Testamento al Espíritu Santo que ahora vive en nosotros, gracias a que Jesús murió en la cruz y que nosotros hemos reconocido que nos equivocamos, es que el Espíritu Santo siembra esa ley en nuestro corazón. No necesitamos estar leyendo todo el tiempo la Biblia, bueno, necesitamos leerla, pero no necesitamos leer todo el tiempo la ley de Moisés para saber que estamos equivocados en algo. El Espíritu Santo nos va a hacer sentir incómodos con algunas cosas que estamos haciendo. Platicaba el viernes con una familia que me decían, es que nos dimos cuenta que algo estamos haciendo mal. Ese es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que vive en nosotros, que nos hace ver que estamos actuando mal. Y es a lo que se refiere esta palabra de conciencia. Es la facultad que nos da Dios para entender que algo estamos haciendo incorrecto. No podemos decir que el Espíritu Santo guía nuestra vida si estamos llenos de deudas y le debemos a medio mundo y no estamos dispuestos a pagar. Porque puedes deber, pero estás dispuesto a pagar, entonces ya la cosa cambia. Ahora, no vayan a salir con que sí quiero pero no tengo, porque muchos se defienden así, ¿verdad? Es más, hubo un tiempo en que eso aconsejaban los abogados cuando venían a uno a cobrarle. Nunca digas que no quieres pagar. Tú di que sí quieres pagar, pero que no tienes. Y entonces así no te pueden hacer nada porque no estás en contra de la ley. Porque tú sí quieres, pero no tienes. No, espérate. No tengo, sí quiero, pero voy a hacer el esfuerzo por cubrir. Eso es lo importante. No podemos decir que tenemos al Espíritu Santo si nos aferramos, ahora no pago y no pago y no pago. Y háganle como quieran, al fin que tengo a Dios que me defiende. Porque muchos cristianos así dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, espérate, el Señor no va a estar de acuerdo contigo si tú quieres hacer tracanerías, o no sé cómo le llamen por ahí, tracalerías, ¿no? No te va a dar poder para eso el Señor, pero sí te va a dar poder si tú estás dispuesto a pagar. Para eso sí te va a dar poder, para eso sí te va a guiar, para eso sí te va a enseñar, para eso sí te va a mostrar qué es lo que debes hacer. Bueno, si te molesta que te cobren,
paga. Tan sencillo como eso, ¿verdad? No me gusta que me cobren, pues paga. Y vas a ver que cuando pagues ya no va a venir el cobrador, ya no te van a venir a tocar, ya no te van a mandar cartitas, ya no va a sonar el teléfono del banco fulano, ya no. Es más, ni Telmex te va a sonar, querido usuario, su teléfono ha sido suspendido porque creemos que no ha podido pagar. Algo así dicen, ¿no? Ya ni Telmex va a sonar así el teléfono. Entonces si paga, si te molesta que te cobren, paga. Dice el versículo 13 en el versículo 7, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. ¿Por qué dice eso y qué tiene que ver con nosotros? Fíjense, es muy importante, porque nosotros podemos decir, como cuando vimos el sermón del ahorro, muchos van a decir, ¿cómo quiere que ahorre si estoy lleno de deudas? Quisiera dinero para pagar en vez de ahorrar. Pero ya vimos, nos enseñó el Señor que sí se puede ahorrar, incluso sin tener un peso en la bolsa. Ahora el Señor nos dice, ¿debes? Sí, sé que es una situación muy difícil. Híjole, pero es que esos del gobierno cobran muchos impuestos. Sí, el Señor dice, sí, es cierto. Son abusivos. Pero también nos deja ver cuando el apóstol Pablo está escribiendo esta carta a los romanos, o sea, a la iglesia que estaba en Roma, sabía de lo que estaba hablando. Es más, si ustedes ven su Biblia, en donde empieza el versículo 12, dice, deberes cristianos. Échale un ojito y va a ver qué dice, deberes cristianos. Y el 12 y el 13 habla de los deberes cristianos. Y sabía perfectamente el apóstol Pablo de lo que estaba hablando, porque los judíos que estaban en Roma eran porque su pueblo había sido conquistado por Roma. Y ¿saben una cosa? Los judíos, por haber sido conquistados por Roma, tenían que pagar un tributo especial, nada más porque Roma los había conquistado. Además de eso, tenían que pagar su impuesto normal como cualquier otro ciudadano. Por eso aquí vemos diferentes palabras. Dice, pagad todos lo que debéis, al que tributo, tributo. Eso se lo estaba diciendo a los judíos. A los que impuesto, impuesto. Se lo estaba diciendo a los ciudadanos romanos que estaban yendo a la iglesia. Pero también dice, al que respeto, respeto. O sea, no digas de esos romanos, qué romanos tan... Yo no dije eso, nada más que se me fue la palabra. Qué romanos tan abusivos. Qué romanos tan malos que nos están subyugando y pisoteando. Dice, respétalos. Porque aunque vengan a pisotearte, tú tienes que respetarlos porque son tu autoridad. Al que honra, honra. Además, hónralos. O sea, habla bien de ellos. No los hagas quedar en mal. Oye, pero si vienen y me quedo sin nada de dinero, ¿cómo quieres todavía que hable bien de ellos? Que los trate bien, que les pague el impuesto, que les pague el tributo. Sabía perfectamente el apóstol Pablo que era un dineral lo que tenían que pagar los judíos a los romanos. Y sin embargo les está diciendo, págalo. ¿Sabes qué te está diciendo el Señor a ti? Debes dinero, sí, debes mucho, no te alcanza lo que tienes, págalo. ¿Cómo? Obedeciéndole a Él. Fíjense, pagar es devolver. Pagar la deuda es restituir el porcentaje económico por los bienes o servicios que se adquirieron a crédito. Alguien depositó su confianza en quien decidió tener ciertos beneficios.
No importa si es justo o no. Así, no importa si es justo o no. Si leíste las letras chiquitas o no las leíste, no importa. Al recibir la mercancía y disfrutar de ella, estuviste aceptando las condiciones que la otra parte puso por requisito para llegar a un acuerdo comercial. Así, si las leíste o no las leíste, ese no es el problema. El problema es que tienes que pagar. Es justo devolver a esa persona o a esa empresa lo que le corresponde. De igual manera, si alguien nos ha hecho un préstamo, debemos responder, y si hay que pagar un interés o un impuesto por ello, debemos hacerlo. No dice, paga solo en caso de... No, dice, paga a todos lo que debes. Así lo está diciendo, paga a todos lo que debes. Es un consejo que nos está dando el Señor enfático. Así, paga a todos lo que debes. No preguntes si puedes, si es justo, si no es justo. Si debes, paga. Porque pagar también es renunciar. Pagar es abandonar voluntariamente una cosa que se posee. ¿No es cierto que cuando tú debes mucho dinero y te llega la quincena, ay, y ves todo ese dinero y dices, mangos, yo no le pago, yo mejor me gasto este dinero en otras cosas, y te aferras y no pagas? Ahí es donde vienen los grandes problemas, porque sientes que es tuyo. Dices, yo ya lo trabajé, yo ya lo sudé, aguanté a mi jefe toda la quincena, aguanté a mis compañeros, me levanté temprano, hice lo posible por llegar a tiempo. Yo sentía que no llegaba la hora de la salida, pero llegué, resistí, estoico, así como un hombre fuerte. ¿Y ahora quieren que les dé mi dinero? Pero si lo debes, lo tienes que pagar, ya no es tuyo. Tienes que renunciar a él. ¿Así? En el griego, el renunciar es un sinónimo de pagar. O sea, tienes que renunciar a esto que ahora tú tienes, a esta posesión de la quincena. Tienes que renunciar a ella porque ya no te pertenece. Es más, dejó de pertenecerte antes de que empezaras a trabajar la quincena. Dejó de pertenecerte cuando tú firmaste ahí, cuando sacaste así bien orgulloso en la tienda. ¿Dónde firmó? En ese momento renunciaste a tus quincenas futuras. En ese preciso momento. Entonces, tienes que mantenerte firme. Debes de renunciar a aquel dinero que ya no te pertenece desde el momento que hiciste un trato con el banco o quien ahora es tu acreedor. Así, de sencillo. Bueno, pagar también es ser justo. ¿Sí? También es ser justo. Y ahí vamos a hacer un brinquito al Salmo 37, versículo 21, porque va muy paralelo con esto. Dice el Salmo 37, versículo 21: el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. O sea, el impío toma prestado y no paga. Si tú no has pagado o si te estás aferrando a no pagar, eres un impío. Cualquiera va a decir, ¿y qué es impío? ¿Es uno que no hace pío pío? No. Un impío es uno que no tiene piedad. In y pío se juntan. Pío es piedad. Por ahí, por ejemplo, han oído hablar del Monte Pío. Es monte de piedad. Y cuando le unimos la palabra in, está diciendo
que no tiene piedad. Bueno, un impío, según vamos a ver lo que según la Biblia es un impío, es una persona mala, deshonesta. En el Antiguo Testamento está catalogado dentro de los asesinos. Son personas que han cometido pecados, equivocaciones grandes y están aferrados a seguir haciéndolas. Es una persona que no reconoce ni respeta las leyes. Ahora en el Nuevo Testamento es una persona que no tiene temor de Dios. ¿Así? Que dice, a mí qué me importa lo que diga Dios. ¿Tú qué eres? ¿Un impío o eres un pío? ¿Piadoso o no piadoso? Incluso si ustedes buscan en el diccionario normal, impío va a decir que es un hombre que no tiene ninguna religión. Y si buscan piadoso, va a decir que es una persona que cumple las reglas de su religión. Si hemos cometido el error de deber y no hemos pagado, debemos ser justos. Recordemos que tenemos a Jesús, que es nuestro Salvador. Él quiere darnos una vida en abundancia, quiere darnos vida eterna. Y si nos dejamos guiar por Él, por la palabra de Dios y el Espíritu Santo, y nos arrepentimos de corazón y le pedimos perdón porque hemos estado equivocados, Él nos dará los pasos a seguir y nos ayudará para salir adelante. Recordemos que en Él siempre hay una esperanza. Eso es lo que nos hace diferentes a las personas que no conocen a Dios. Cuando nosotros no conocíamos a Dios, el deber sentíamos que se nos estaba acabando el mundo. Sentíamos que nos moríamos. Yo llegué a deber dinero y cuando me cobraban sentía que debía de suicidarme. Hay muchas personas que piensan eso. Es más, hay muchas personas que lo hacen. Y gente con mucho dinero. El año pasado, recuerdo que fue el año pasado, bueno, tiempo atrás, el dueño de estos carritos que hace Hot Wheels, el dueño de esa empresa tuvo un desfalco porque la pintura con que pintaron esos carritos era tóxica y de pronto todos esos carritos se los devolvieron. ¿Saben cuántos millones de pesos era eso? Eran millones y millones porque de China salían los carritos para todo el mundo y de todo el mundo les regresaron eso. ¿Saben qué pasó con el dueño de esa empresa? Se suicidó porque no tenía una esperanza, porque él sentía que se le acababa el mundo, porque él sintió que ya no podía hacer nada. Pero ¿saben? Cuando nosotros hemos conocido a Dios, cuando hemos entregado nuestra vida a Él, cuando nosotros nos depositamos todo en Él y dejamos que Él empiece a guiar nuestra vida, Él siempre nos da una esperanza. Siempre nos dice, no importa todo lo que debas, no importa que tu sueldo no alcance para pagar, yo tengo una esperanza para ti. Y te puedo decir que si sigues mis recomendaciones, vas a salir adelante. Porque por un lado, tú te vas a esforzar, pero por otro, yo voy a hacer cosas sobrenaturales. ¿Ustedes creen que Dios pueda borrar su cuenta del banco? Claro que lo puede hacer. ¿Y saben por qué se los digo? Porque yo una vez lo experimenté. Yo debía dinero al banco. Yo debía, me escondí así como un impío, pero no conocía a Dios, me escondí y no le pagué, no pagué. Después conocí al Señor, me entregué a Él, y cuando estaba en esa etapa, me recuerdo que era mi primer año de que me había entregado al Señor. Andaba todo turulato, no entendía lo que me estaba pasando porque había cosas en mi cabeza, no debía dinero, pero no tenía dinero suficiente, en fin. Yo durante mucho tiempo no vi 1,000 pesos juntos.
Y un día que los tuve, se me fueron. Porque como vivía en el DF, allá en el DF, ya ven que hacen la verificación de los carros. Yo creía que tenía un mes más para hacer mi verificación y saqué bien confiado mi coche y que me paran. Y la multota de 1,000 y tantos pesos. Hijo, y yo me acababan de pagar un dinero, yo bien feliz, porque no sé en cuánto tiempo no había visto 1,000 pesos juntos. Ahora tenía que pagarlos. No podía mover el carro si no lo pagaba. Y necesitaba el carro. Con eso trabajaba. Avergonzado y enojado y hasta con Dios, porque yo le dije, ¿cómo primero me los das y luego me los quitas? Y ahí voy al banco enojado. Y ya cuando me hicieron la cuenta y que todo que tenía que pagar, le digo a la señorita, oiga, fíjese que yo le debo a este banco. ¿Me puede decir cuánto es lo que debo? Sí. Su nombre y todo. No debe. Sí, yo debo, reconozco que debo. No. Mire, usted tuvo una cuenta de cheques, tuvo una cuenta de ahorro y tuvo esto, pero ninguna de las tres está libre. No puede ser. Dije, a lo mejor como esta no es mi sucursal, no está, ¿verdad? Fui a mi sucursal y dije, reconozco que debo, aquí estoy presente, ¿cuánto debo? No debe. Sí, yo debo. No, aquí dice que no debe. Ya les iba a decir, pues ahora pago. No. Pero pues ya no había que pagar. Cuando nosotros hacemos un esfuerzo por seguir lo que Dios nos está diciendo, Dios puede hacer cosas extraordinarias en donde no nos imaginamos. Por eso Dios nos dice, debes, paga. Que no te alcanza, tú paga. Y déjame lo demás a mí y vas a ver quién soy yo. Nos va a decir como a Job, ¿tú qué sabes? ¿Tú estabas cuando yo hice el mundo? ¿Tú sabes lo que es crear la tempestad? ¿Tú sabes lo que es crear los océanos y todos sus animales? ¿Tú qué sabes de todo eso? ¿Tú qué sabes de mi poder? Eso es lo que nos quiere decir Dios. Tú paga y vas a experimentar el poder de Dios. Por eso cuando le dijo al paralítico en el estudio, confía en mí, tenme confianza y vas a ver de lo que yo soy capaz. Y el paralítico confió en él y se fue caminando a su casa. Si te molesta que te cobren, no debas. Así, también sencillo, ¿verdad? ¿Te molesta que te cobren? Paga. ¿Te molesta que te cobren? Pues no debas. Dice vamos a ver el versículo 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Fíjense, deber dinero es sinónimo de ser señalado. Deber es ser señalado, así. Cuando tú debes, eres señalado, te marcan, así como que te ponen un sello aquí, este le debe a todo mundo. Ahorita que decía de lo de la verificación, hubo un tiempo cuando empezó eso de la verificación y de que no contaminaran los carros en el Distrito Federal. Cuando paraban a un carro porque andaba echando humo, le ponían una calcomanía en un vidrio del costado donde dijera, este carro, ¿cómo era? Este carro atenta contra la ecología, una cosa así decía. Pero ahí había que traer la calcomanía y no se la podía uno quitar. Imagínense que usted debe y que le pusieran una calcomanía aquí en la cara. Este debe. ¿Se imagina? Dice la hermana, no salgo.
El deber nos señala, claro. ¿Se han dado cuenta que en algunos fraccionamientos los que no han pagado la cuota de mantenimiento les ponen una cartulina así grandota en la mera entrada donde dice: los de la casa fulanita y de la perenganita y tal no han pagado? Qué pena, ¿no? Señalan. Una de las tácticas de las empresas de recuperación de cartera vencida es ir al trabajo y decirle a todo el mundo: ese debe y no quiere pagar. Oiga, qué pena, ¿no? Y van también con los vecinos y le tocan: oiga, su vecino de tal casa debe y no quiere pagar. Deber es ser señalado. Por eso debemos de abstenernos de deber. El consejo de la Biblia es en el sentido de no deberle nada a nadie. ¿A quién involucra a nadie? ¿A quién involucra a nadie? O sea que a mi compadre, pues nos llevamos re bien, mi compadre y yo, pues él sí me puede prestar, ¿no? También está incluido en nadie. Bueno, pues a mi hermana, a mi hermano, pues somos de la familia. También está incluido en nadie. Bueno, pues al vecino que ya se va a cambiar, al fin ya se va a ir. No, también está incluido en nadie. Ni al gobierno, ni al banco, ni a los amigos, ni a los familiares, ni a los hermanos de la iglesia. No debemos deberle nada a nadie. Qué duro, ¿no? Oye, Señor, ¿y cómo vamos a salir de las broncas? Y entonces, ¿para qué me tienen a mí? Nos vuelve a decir el Señor. ¿Para qué me tienen a mí? ¿Para tenerme colgado ahí en la pared? ¿O para traerme una estampita en la cartera? ¿Para eso me quieren? ¿O para que cuando les dé miedo digan: ¡ay, Dios mío! ¿Para eso me quieren? No. Yo estoy para guiarles, para fortalecerles y ayudarles en sus problemas. Pero siempre y cuando hagan caso a lo que yo les digo. Si no hacemos caso, ni esperemos, aunque el Señor es misericordioso, porque a veces no le hacemos caso y de todos modos a veces nos bendice, pero no siempre. No nos confiemos. No nos confiemos. Yo conocí a un cuate que se la pasaba en la hamaca y decía: no, yo confío en el Señor, en el pasaje bíblico aquel que dice que si a las plantas las viste, a los pájaros les da de comer, pues ya a mí que soy su hijo, ¿por qué no? Y dice que esos no trabajan, pues yo tampoco. Así no va a bendecir el Señor. El Señor quiere que nosotros salgamos y hagamos lo que nos corresponde, y Él complementa. Él hace lo que nosotros no podemos. Entonces, si queremos recibir bendición de Dios, no le debamos nada a nadie. ¿Qué decía el sermón de la semana pasada? Hay que conformarnos con lo que tenemos. Oye, pero es que yo tengo ganas de tal zapatitos, mira, están bien bonitos. Aguántese, no es el momento. Pero es que mi mamá me puede completar. No, espérate. Muchos de los que se acaban de casar, ¿no es cierto que van con los papás? Ay, ayúdame. Fíjate que quería comprar esto, pues compleméntame. No. Tienes que aprender a ser responsable de tus propias cosas. Y no tienes que andarle pidiendo ni a papá ni a mamá. ¿Recuerdan también aquel sermón que vimos cuando los hijos están preparados para irse de casa? Cuando ya son autodependientes, ¿verdad? Que ya no dependen de nadie, que ya ellos mismos se pagan todas sus cosas, donde ya no necesitan de papá, de mamá, ya, órale, sálgase de la casa y después se casa. Pero no podemos estarle debiendo a todo mundo y recurrir cada rato a los amigos, a los familiares. No deber es ser inteligente.
Claro, es ser inteligente. Hay unos que dicen, no, pues si ser inteligente es gastarse el dinero de los demás. No, ser inteligente es no deberle nada a nadie. Debemos aprender a vivir con lo que tenemos y ahorrar para lograr nuestras metas. El querer ganar tiempo al tiempo nos traerá consecuencias graves. Nos quejamos de no tener dinero y por eso adquirimos a crédito, pero a final de cuentas terminamos pagando casi lo doble y en algunas ocasiones más de lo doble. Es mejor mantener la calma y proponernos guardar la cantidad de la mensualidad como si la estuviéramos pagando fija al banco. Así podremos juntar para adquirir los bienes que necesitamos a un precio de contado, justo y sin la presión de un aparato de cobranza sobre nosotros. Los jovencitos que siempre quieren tener un celular, el más moderno, órale ese, pues vamos a sacarlo en abonos. ¿Qué te parece si mejor agarras y empiezas a pagar tu mensualidad? Como no la llevas al banco, pues la guardas, y la guardas, y la guardas, y vas a ver que te va a salir más barato, que si lo compras te va a salir en lo doble. Y hay muchas cosas que es bien fácil sacar el crédito, pero te cuesta más de lo doble. No quiero decir tiendas, ¿verdad? Pero por ahí hay unas en la avenida Cabá, donde todo es así, en paguitos semanales. Y le ponen a uno el paguito semanal bien bajito, ¿no? Así, sí, pues es semanal. Sí, pero cuando lo haces por mes dices, ¡ay! Ya subió. Y hay de ti si te descuidas un poquito, porque el interés de inmediato se aplica. Entonces debemos de ser inteligentes, debemos actuar con sabiduría, porque también no deber es mantener el amor. Cuando pedimos prestado a un familiar o a un amigo, estamos corriendo el riesgo de terminar con esa relación, pues si fallamos será motivo de alejamiento del familiar, y luego ese familiar va a alojar rencor y en casos hasta odio. Y fíjense cómo reaccionamos. Le pido prestado a un hermano, me presta, no le pago, y entonces mi hermano se empieza a enojar conmigo, viene y me cobra, y luego yo me enojo porque él me cobró. ¿No es cierto que sucede eso? Y luego los hermanos se están golpeando entre sí. Mejor no le debas a tu hermano, porque es mejor mantener el amor que a que tú tengas un coche nuevo, o a lo mejor no tan nuevo sino usado, y te embarcaste y luego tienes que pagar las reparaciones, porque a veces cuando ya nos urge comprarnos un coche, compramos un carro que nos va a dar más lata y vamos a gastar más en las reparaciones que si compráramos un carro mejorcito. Por eso el consejo de no deber y mejor amar al prójimo, pues el objetivo del Señor es que mientras estemos en la tierra, estemos ejercitándonos para vivir en armonía. Recordemos que cuando aceptamos a Jesús como Salvador, inició la vida eterna y debemos de disfrutarla plenamente, amándonos los unos a los otros. El vivir aquí en la tierra es solo una preparación para cuando estemos eternamente con Él. Aquí nos tenemos que preparar para llevarme bien con el que me cae mal, porque si ya aceptó a Jesús, ni modo, lo voy a ver eternamente, y no nada más los domingos que vengo a la iglesia. No, allá todos los días, a toda hora, vamos a estar ahí juntitos y ¡ay! ¿Se imaginan? Ahora para que se te quite te lo pongo a un lado, va a decir el Señor. Entonces debemos de acostumbrarnos desde ahora a amarnos, a entendernos, a comprendernos. Desde ahora debemos de tener actitudes y acciones que nos lleven a unirnos. Debemos, en vez de buscar acciones que nos separen,
acciones que nos unan. Y por ahí es el asunto de esta semana. No debas nada a nadie, porque eso va a provocar enojos y va a provocar desarmonía y va a provocar que tú te alejes de la gente que amas y que quieres. Ese es el chiste. Esta tarjetita, cuando la sabemos usar, es muy buena. A veces nos da la oportunidad, sí, de comprar a 12, 13 meses sin intereses, pero si tú sabes que si vas a cumplir, vale la pena. Si no vas a cumplir, no te metas. A lo mejor te sirve si en el momento no tienes el efectivo y puedes pagar con esto, pero antes de que venga tu corte, liquidas lo que pagaste. Puede ser un instrumento muy bueno, pero si te descuidas, puede ser lo peor. Tengo una receta para que esta cosita no nos dé dolores de cabeza. Ahora que lleguen a su casa, prendan la estufa, pongan un sartén, caliéntenlo al máximo, pónganle pan y luego pongan su tarjetita ahí, que se deshaga. Hasta que se deshaga, ya le apagan, dejan que se enfríe y luego ya la echan a la basura, para que esta tarjetita ya no les vuelva a dar dolores de cabeza. Recuerda, si debes, paga, pero es mejor no deber. Confórmate con lo que el Señor quiere darte en este momento que estás viviendo de tu vida. Vamos a cerrar nuestros ojos. Bendito Dios, te damos gracias por el consejo de esta mañana, Señor. Padre, reconocemos que a veces nos dejamos llevar por la emoción de tener las cosas. A veces queremos avanzar mucho. A veces queremos ya tener lo que tanto deseamos. A veces somos como esos niños que apenas ven un dulce y se abalanzan sobre él. Y no pueden entender que hay que esperar, que hay que quitarle la envoltura, o que hay que comprarlo, o que antes hay que pagarlo. A veces somos así, Señor, como esos niños, que cuando vemos algo y lo deseamos, salimos con los ojos puestos en ese objetivo. Y no hay nada que nos evite que lo tomemos. Y eso nos trae grandes problemas. Señor, ayúdanos a contentarnos con lo que tenemos ahora. Ayúdanos a aceptar nuestra realidad. Ayúdanos a aceptar, Señor, que si nosotros adquirimos bienes que estamos seguros que no podemos pagar, nos va a traer grandes problemas. Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo nos ayude. Te pido que trabajes en nuestro corazón. A veces tenemos problemas que nos sentimos menos que los demás y por eso queremos tener, y es lo que nos mueve a comprar. A veces tenemos envidia porque otras personas u otras familias están logrando cosas y nosotros no, y eso nos mueve a querer comprar. Señor, limpia nuestro corazón y ayúdanos a ver perfectamente quiénes somos y dónde estamos y qué es lo que tú quieres para nosotros, para que no nos vayamos, Señor, con la idea de que merecemos más de lo que tenemos. Señor, ayúdanos a ir construyendo poco a poco. Ayúdanos a tener la paciencia, Señor, para ir subiendo escalón por escalón. Ayúdanos, bendito Dios, a prepararnos para poder administrar sumas más grandes de las que ahora tenemos. Pero ahora que tenemos poco, déjanos ser sabios para demostrarte que estamos capacitados para subir al siguiente nivel. Señor, yo te pido por cada uno de mis hermanos
Te pido por cada una de las personas que están aquí, si alguno, Señor, tiene alguna deuda que cree que no puede pagar, Señor, yo te pido que trabajes en su corazón y que le hagas ver, confiar en que tú, Señor, puedes hacer grandes cosas, pero que también, Señor, esa persona esté dispuesta a ser obediente a ti. Y a ti te pido, hermano, que si tú quieres poner tu economía en las manos del Señor, si tú quieres decirle al Señor, Señor, yo necesito que tú me corrijas, yo necesito que tú me dirijas, porque ahora no sé cómo hacerlo, Señor. Si tú quieres decirle esto al Señor, levanta tu mano y déjame orar por ti. Dios le bendiga, hermana, Dios le bendiga también, Dios les bendiga de este lado, Dios les bendiga allá atrás, Dios te bendiga, Dios le bendiga también de este lado, Dios les bendiga. Pueden bajar su mano. Bendito Dios, aquí estamos personas, Señor, seres humanos, que hemos sentido el deseo de obtener algo que en el momento no podíamos, Señor. Pero la gran ventaja es que te tenemos a ti. La gran ventaja es que hemos reconocido que nos hemos equivocado, hemos reconocido que Jesús murió por nosotros en la cruz y hemos permitido que el Espíritu Santo viva en nosotros para guiarnos. Y esta mañana venimos a eso, Señor, a que tú nos guíes. Sabemos que tu Espíritu, Señor, vive en nosotros y que ahora, Señor, tú nos estás hablando y ahora, Señor, nos estás diciendo, confía, ten paciencia y vas a ver de lo que yo soy capaz de hacer. Bendito Dios, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.